Otro de los temas que vimos en lengua, el segundo, fue el del caligrama. En este tema fue donde vimos lo que eran los gentilicios. Si se acuerdan, los gentilicios eran palabras que nos indicaban el lugar del que procede una persona. Por ejemplo, de España, si le añadimos el sufijo ol, sufijo porque va al final, recuerden, pues obtenemos el gentilicio español. De Portugal, portugués. De Suecia, sueco. De Dinamarca, danés. ¿Se acuerdan que vimos un montón? Vale, pues esos eran los gentilicios. También vimos el uso de las palabras con H. Y había un par de reglas que tenemos que recordar. Nos decía que iban con H palabras que empiezan por IE, UE, ERM, ORM, OMO, EXA y un montón de prefijos más, ¿vale? Yo puse aquí algunos, pero son más. Entonces, IE, pues se me ocurrió hielo, UE, hueso, huella, con ERM, hermano, con ORM, hormiga, HOMO, pues homófona. Una palabra homófona es una palabra que suena igual que otra, ¿no? Hexa, hexágono y así, con muchas más. También van con H las formas verbales de los verbos estos que aparecen aquí y otros más, pero estos son los más comunes, ¿vale? Del verbo haber, vale, yo sé que haber va con H, pero es que si escribo hubo, el hubo cantado, bla, 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 ¿no? Pues ese hubo viene de haber, con lo cual también va con H. O había, que también viene de haber. O hay, que también viene de haber. Lo mismo con hacer, hacemos, hice, harás. Como todas vienen de hacer, todas van con H. Lo mismo con hallar, hallé, hallaron, hallaste. Todas vienen de hallar, entonces van con H. Y lo mismo con hablar, hablaremos, habló, hablan. Todas vienen de hablar, entonces todas con H. Luego, también nos decía que van con H las palabras derivadas de otras que llevan H. Por ejemplo, si yo escribo heladería, la tengo que poner con H porque procede de helado. Y helado va con H. Entonces, heladería también. ¿Vale? Y hay más ejemplos. Y luego también interjecciones. Las interjecciones, acuérdense que eran palabras que nos ayudaban a expresar sorpresa. Imagínense, esa era la pregunta. Pues este A va con H. O, ven aquí. Ese E también con H. O, oh, qué bonito, también con H. O, ala, se me cayó el lápiz al suelo. Pues ese ala con H también, ¿vale? Todo eso son interjecciones. Vale, luego en este tema también vimos el adjetivo. Recuerden que el adjetivo eran, pues palabras que dicen cómo son o cómo están las personas, las cosas, los animales, los lugares, etcétera, ¿vale? Que nos indican cualidades. Entonces, el adjetivo tenía grados. Estaba el grado positivo, que es simplemente nombrar el adjetivo sin más. Por ejemplo, él es guapo. O el caracol es lento, ¿vale? Luego estaba el comparativo, que tenía 3 opciones, ¿no? 3 formas. Estaría el de superioridad, más guapo que, de igualdad. Estoy comparando y estoy diciendo que algo es tan guapo como, o tan inteligente como, o tan, antiguo como, ¿vale? Y luego de inferioridad, menos guapo que, menos antiguo que, menos alto que, así. Y luego por último estaba el superlativo, y el superlativo tenía 2 formas. Estaba el relativo, que era el que usábamos para decir que algo es lo más, algo de todos. En este caso, el más guapo de todos. O puedo decir, Ana es la niña más inteligente de todas, ¿vale? Ese sería relativo. Y absoluto es cuando añadíamos ísimo o ísima, en este caso, guapísimo, ¿vale? Luego vimos el sujeto y el predicado. Recuerden que el sujeto era la persona, las personas, o puede ser también un objeto o un animal que realiza la acción, y el predicado era la parte en la que encontrábamos el verbo, ¿vale? Entonces, si leemos esta frase, esta oración, los alumnos de sexto hacen todas las tareas. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes hacen todas las tareas? Los alumnos de sexto. Entonces, como los alumnos de sexto son los que realizan la acción, los alumnos de sexto son el sujeto, ¿vale? Todo esto es el sujeto. Vale. Y una vez que tengo identificado el predicado, busco el verbo. Pues hacen, porque hacen viene del verbo hacer, ¿vale? V de verbo. Y ahora, recuerden que también dimos el complemento directo y el indirecto. En este caso yo le pregunto al verbo, ¿qué hacen los alumnos de sexto? Pues todas las tareas. Entonces, como esto me responde
directamente al verbo es complemento directo, ¿vale? En este tema solamente vimos el complemento directo por encima. Aquí no dimos el indirecto, ¿ok? Vale, imagínense que tenemos una pregunta que nos dice, inventa un sujeto para este predicado. Y el predicado es, comieron perdices y vivieron felices. Yo podría poner como sujeto el príncipe. ¿Quedaría bien el príncipe, comieron perdices y vivieron felices? No, porque no concuerda, ¿verdad? ¿Podría poner la princesa? La princesa comieron perdices y vivieron felices. Tampoco. Y en realidad lo que tendría que poner es esta última opción, el príncipe y la princesa comieron perdices y vivieron felices, porque sí que concuerda el número, que en este caso es plural, el príncipe y la princesa son varias personas, ¿no? Plural con este verbo que también es plural, comieron, porque se refiere a ellos, ¿vale? Es decir, que el sujeto y el predicado tienen que concordar en género, bueno, en este caso más bien en número, ¿vale? Entonces, hay una pregunta que es similar a esta y tienen que tener cuidado, tienen que concordar. Y por último, lo último que vimos en este tema fueron las figuras retóricas. Vimos 5, que eran la comparación, la metáfora, la personificación, el hipérbaton y la hipérbole. A ver, la comparación, un truco era fijarnos en si aparecía la palabra como, ¿vale? Aquí hay un ejemplo, sus manos eran suaves como pétalos. ¿Vale? Eso sería una comparación. Pues estoy comparando las manos con los pétalos. La metáfora era similar, pero no había un nexo, es decir, no aparecía la palabra como. Aquí pone, tu voz es música para mis oídos. ¿Vale? Estoy diciendo a una persona que me gusta escuchar su voz. Entonces, si no aparece como, y estoy haciendo una especie de comparación, porque estoy comparando la voz con la música, pero no estoy utilizando como, entonces es metáfora. ¿Vale? Personificación era cuando dábamos propiedades humanas a algo que no lo es. A ver, pueden ser propiedades humanas o propiedades también de animales. Imagínense este caso que sale aquí. El viento rugía con fuerza. ¿Quién ruge? Pues el león, ¿no? Por ejemplo. ¿El viento puede rugir? No. Entonces esto es personificación. En este caso rugir, o sea, el rugido, normalmente se lo atribuimos a un animal. Pero como el viento no puede rugir, también nos vale como ejemplo de personificación. El hipérbaton consiste en cambiar el orden lógico de las palabras. Por ejemplo, esta frase de aquí, de verdes sauces hay un bosque. Si yo lo dijera con lógica, pues empezaría por aquí, hay un bosque de verdes sauces, ¿no? Pero como empecé del final, por el final, y luego seguí con el principio, le cambié el orden, es un hipérbaton. Consiste en cambiar el orden lógico, simplemente. Y por último, la hipérbole, que se trata de una exageración. Por ejemplo, eres lento como una tortuga. Una persona puede ser lenta, pero tanto como una tortuga, pues demasiado lento, ¿no? Es un poco exagerado. Entonces eso sería una hipérbole.